cuando este era un problema que se iba agravando año a año, la escasez de vivienda, el incremento de los precios, las dificultades para acceder a una vivienda digna por parte de las familias, de los jóvenes, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues no poder emanciparse, dificultades para realmente iniciar un proyecto de vida, que en ese sentido una vivienda es fundamental. Y bueno, y el gobierno pues ahora está intentando reaccionar, con vistas a las elecciones, con mensajes claramente electoralistas, pero la realidad es que la vivienda no se soluciona ni con 300 viviendas sociales, ni con este tipo de anuncios, ¿no? Yo creo que se soluciona con medidas que hace años tanto el sector como los expertos en la materia, como incluso recuerdo el Partido Popular, en el año 2019 presentó un proyecto de ley en el que recogía una serie de medidas, desde viviendas tasadas, que son las que está ofreciendo la señora Armengol, como el tema del aval público para la adquisición de una hipoteca, que hace un par de semanas también la señora Armengol lo anunciaba, cuando en 2019 todo esto se votó en contra en el Parlamento, ¿no? Yo creo que lo que habría que pedirles a los partidos aquí es un acuerdo de Estado, porque este es un problema capital en nuestra comunidad, que afecta a todos, no solamente a los residentes, afecta también al tejido productivo, porque vemos que hay problemas para que la gente pueda venir, el turismo, para que pueda recabar gente para trabajar aquí, porque al final no le sale a cuenta, trabajadores públicos, de la administración pública, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y cada uno pues intenta aportar lo suyo con estos tipos de mensajes y de anuncios que no resuelven nada, ¿no? Y que muchas veces pues son ocurrencias, ¿no? Como lo de los pisos contenedores o como el último anuncio, uno de los anuncios que vamos a tratar ahora, el de prohibir la compra de viviendas a los no residentes o a los extranjeros. Y le podemos añadir otra novedad más. Hoy en Diario de Mallorca, en entrevista a Lluís Apesteguía, coordinador general de Més per Mallorca, acaba de anunciar que de gobernar obligará a los tenedores de pisos vacíos a sacarlos. Yo me pregunto, Andrés, y perdóname que por ahí me pierda, a lo mejor tú me puedes orientar o dar un poquito más de luz. ¿El gobierno balear es una entidad con suficientemente poder para obligar a un tenedor a sacar al mercado la vivienda, sea a la venta o alquiler? Vamos a ver, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al anuncio y cuando uno rasca, pues se da cuenta de que esas medidas no van a tener ningún efecto y que van a ser contraproducentes. Recuerdo una medida similar, por ejemplo, era la medida estrella de la Ley de Vivienda del año 2018. Entonces el gobierno de Esquerras aplaudía y se vanagloriaba de haber hecho la primera ley de vivienda autonómica, ¿no? Año 2018. Bueno, la medida estrella de esa ley, que fue recogida por todos los medios a nivel nacional y que le supuso una gran propaganda a la señora Armengol, que fue la que hizo la mayoría de esas entrevistas, era el adquirir viviendas, poder adquirir viviendas, nacionalizar viviendas de los grandes tenedores. Entonces eran los bancos y los fondos buitres, ¿no? Bueno, hay que decir que aquella medida, que era la medida estrella, estamos en el 2018-2023, 5 años después, de aquella medida solo se han conseguido 16 pisos. 16 pisos. Y además no se han nacionalizado, porque se paga un alquiler por esos pisos. Correcto, pisos. Sí. No los han expropiado. Bueno, estos grandes tenedores tenían que poner sus pisos a disposición en un listado y sobre esos pisos el gobierno adquiría o hacía podía adquirirlos a través de un acuerdo con ellos, efectivamente pagaba, y esto los sacaba los incorporaba a la red de viviendas públicas, ¿no? Bueno, pues repito, 16 pisos de una medida estrella, claro. Aquí no hay un problema de vivienda, hay un problema de vivienda social para familias más vulnerables, para gente más vulnerable, lo hay, siempre lo ha habido. Para eso sí que yo creo, efectivamente, tiene que haber un parque de viviendas sociales, pero es que la inmensa mayoría no tiene un problema de vivienda social, no necesita una vivienda social, necesita poder acceder a una vivienda digna, señor, a un precio asequible. Sí, señor. Es decir, una cosa, estamos hablando de personas y sectores con vulnerabilidad, pero la inmensa mayoría lo que tiene es dificultades para poder comprarse una vivienda, porque hay escasez de terreno, hay escasez de vivienda, la oferta, la demanda supera la oferta y al final, bueno, nos encontramos en un mercado estresado en el que es muy difícil acceder a una vivienda. Aquí en Baleares
se destinan 16 años, hay que destinar 16 años de sueldo íntegro a la compra de una vivienda. Estamos hablando de más del doble que en la península, que son aproximadamente unos 7 años de salario íntegro. Claro, la diferencia es abismal. Vamos ahora sí a saludar al presidente de IBINI, Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, el señor Hans Lenz. Presidente, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a 4 de Directa, el programa matinal de Grup 4 de Comunicación. Presidente, antes de empezar a entrar como decimos aquí en Bolivote, de entrar al meollo, valóreme la situación de la vivienda como presidente que es de IBINI en Baleares. Pues coincido plenamente con el análisis que acabáis de hacer. Me parece que está muy acertado. Aquí tenemos un problema estructural en cuanto a la vivienda. El sector hace 10 años que está avisando que le es imposible producir vivienda a precio asequible. Han lanzado una serie de medidas como para poder mejorar esta situación, extensionar el mercado, generar espacios nuevos, pero no se le ha tenido en cuenta durante esta legislatura. En la anterior tampoco se dieron pasos como para desenmarañar todo el problema normativo que tenemos. Estamos completamente tapados por decretos y normas y planeamientos que no terminan de salir. Y a la misma vez estamos hiper restringidos en cuanto a crecimiento. Desde aquí también queremos decir que no queremos consumir territorio, pero en algún sitio hay que aflojar como para que los precios se equilibren, ¿no? Entonces, esos 16 años de sueldo que tiene que destinar un residente en Baleares para comprar una vivienda, cuando la segunda comunidad autónoma es la de Madrid, con 8 años de sueldo, nos lo dice todo. Y de hecho, está llevando a una paulatina dificultad económica que acaba empobreciendo también a una sociedad. Y es muy curioso en este aspecto ver el análisis, el resultado que ha salido después de un estudio que se ha hecho con el INE, donde la riqueza, el Producto Interior Bruto real dividido por persona, nos ha afectado muy gravemente en Baleares y hemos pasado de ser la segunda comunidad autónoma en ese ranking a ser el número 10. Entonces, y vamos por un camino que tampoco se va a mejorar, porque el crecimiento de población se ha estado ignorando durante 20 años y ahora tenemos un crecimiento de población que nos ha estado avisando nuevamente el INE de otras 300.000 personas hasta el 2037. Entonces, no se está teniendo en cuenta esto y desde luego que consideramos que es una enorme irresponsabilidad perder el tiempo con medidas que no tienen efecto. Entonces, le quiero preguntar directamente por lo que con Andrés Lasaga estábamos hablando hace unos momentos, que ahora se desprenda la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, ayer haciendo un tuit que ha sido un escándalo en la sociedad en general, que pues vemos las redes sociales, anunciando que comenzaban las primeras 400, las obras de las primeras 400 viviendas, de las que serán las próximas 14.000 viviendas. Supongo que cuando vosotros, o si lo sabéis o se está enterando usted ahora, presidente, como mínimo es falta de sensibilidad. Sí, bueno, estos son anuncios electorales en un tema que está apretando mucho ahora mismo al parte del gobierno. Tenemos los peores indicadores de vivienda en todo el territorio nacional y estamos hablando de medidas que quieren restringir libertades tanto al Balear como al que viene de fuera y la vía escapatoria es hacer este tipo de anuncios cuando todos sabemos que estas 14.000 viviendas no se van a materializar. Además se está mezclando continuamente, como bien habéis indicado, la vivienda asequible, vivienda a un precio asequible, una vivienda digna, con la vivienda social. La vivienda social es algo que se debe trabajar con carácter de urgencia, se debería incluso entrar en colaboración público-privada, pero las realidades son las que son. Tenemos un Son Busquets en el cual no se ha puesto ni un ladrillo y esas 14.000 viviendas están atascadas en esos planeamientos, en estos
planes generales y están atascadas pues por un sistema que también no permite sacar una licencia dentro de lo que sería un plazo razonable, de 16 meses de media. Pero os podéis imaginar, si la media son 16 meses, hay licencias que tardan años en tramitarse. Todo esto genera un coste que la vivienda a precio asequible no puede soportar. Entonces, tenemos un sector que genera muchísimo ingreso. Un 70% de los ingresos del Govern Balear vienen del impuesto de transmisiones. Han sido 800 millones de euros del año pasado, friolera de 800 millones. Y en cambio estamos dedicando unos 50 millones en los presupuestos del 23 a generar vivienda social. Esto se tiene que redoblar o cuatriplicar si vamos a tener unos efectos reales. Y como comentabais antes también, necesitamos un pacto de Estado entre partidos. No puede ser que cada 4 años cambiemos los criterios, porque la vivienda y todo lo que es la normativa alrededor de ella es altamente compleja y lamentablemente es también lento. Y Andrés mencionaba el presidente Hans Lenz que sobre el tema de Son Busquets, que pudimos saber en exclusiva aquí en Grup 4 de Comunicación, Canal 4 Radio y Televisión, de la mano del propio Julio Martínez, regidor del Ayuntamiento de Palma, que estaba en la comisión del Ayuntamiento de Palma, que se les anunciaba que Son Busquets ni está ni se les espera, que sigue en manos del Ministerio, y además fue atrevido. Gobierne quien gobierne en la próxima legislatura, Son Busquets no verá esas 800 viviendas de protección oficial. Por tanto, un bluff más. Andrés. Sí, es una demostración más de esa política de propaganda y de anuncios, ¿no? Porque creo recordar que ya en vísperas de las elecciones de 2019, la señora Armengol ya se hizo una foto en Madrid. Creo que entonces con la ministra de Defensa, por aquello de la cesión del solar, de los terrenos, y pasado ese tiempo volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Yo le preguntaría al señor Hans Lenz que nos dijera realmente qué debería hacerse, ¿no? Porque bueno, se han puesto sobre la mesa por parte de los expertos muchas medidas. Antes yo me refería a una proposición de ley que presentó el Partido Popular en la que se recogía pues desde la construcción de viviendas a precios tasados, la bajada de la fiscalidad, hablaba el señor Hans Lenz del impuesto de patrimonio. Bueno, medidas que el tema del aval hipotecario, desde el sector, ¿qué medida o qué medidas proponen para poder poner en el mercado más viviendas a esos precios asequibles y progresivamente ir resolviendo este problema del acceso a la vivienda que tenemos aquí en Baleares? Sí, bueno, son muchas medidas, pero nos vamos a centrar en las más destacadas. Quizás en primer momento lo que hay que hacer es reordenar todo el planeamiento urbanístico que tenemos en las islas. Son muchísimos parches, uno puesto encima de otro, pero sin tener una visión a medio plazo de cómo generamos unos espacios habitables, cómo reservamos espacios también para residentes y cómo llegamos a tener un urbanismo adaptado al siglo XXI, ¿no? Y no con unas normas muy antiguas que vienen de otra época, con otros modelos familiares, sociales y demás. Luego será trabajar de verdad conjuntamente entre el sector privado y el sector público, aparte de algunas reuniones que ha habido y intercambio, realmente un trabajo en común no existe, ¿no? Estos son cosas como cesiones de suelo para la construcción de vivienda. Es un modelo que existe en muchos sitios. Son Busquets, puede ser un suelo que se cede para que se promueva a un precio tasado y luego se pone en el mercado, aprovechando la inercia y la fuerza que tiene el sector inmobiliario y la construcción en Baleares. Somos perfectamente capaces de generar estos espacios, pero en algún sitio habrá que ceder, ¿no? Entonces, poner suelo público a disposición es una fórmula que funciona muy bien. Esos edificios luego revierten al cabo de un tiempo de uso a manos públicas, por lo cual tiene 0 euros de coste. Y luego lo que tenemos que hacer es mirar nuestras ciudades y ver qué espacios tenemos y que podríamos aprovechar. Ayer salió la noticia de que en Palma la gente ya está indignada de ver tantos locales comerciales vacíos. Ayer mismo vi 1.500 anuncios en Idealista para la ciudad de Palma de locales comerciales vacíos que tendríamos que poder convertir en vivienda y dar otro tipo de usos, ¿no?
Y también para redundar en ese otro tipo de usos necesitamos más flexibilidad en el tipo de viviendas que generamos, porque no es lo mismo lo que necesita una familia de 3 personas que una persona que se desplaza por motivos de trabajo, una persona que es mayor, un estudiante, y ese tipo de vivienda ahora mismo no está recogido en ningún planeamiento, por lo tanto, ejecutarla y crearla se convierte en algo muy complicado, ¿no? Yo quiero hacerle la pregunta y ya le doy paso también a Andrés. Hay una propuesta de Podemos que dice que tienen que los grandes tenedores poner la vivienda a disposición del pueblo y proponen que de estas más de 500 personas que tienen más de 50 casas se les considere grandes tenedores. En Baleares, que somos tan limitados, tan chiquititos, hay más de 500 personas con más de 50 casas. Bueno, tenemos que ir con mucho cuidado con los números que manejamos. En su momento lo contestamos. Dentro de ese cómputo que se saca del catastro entran parkings, trasteros, es decir, son números registrales y salen de datos del catastro. Por lo tanto, no es muy fiable la cantidad de 500. Pero bueno, aunque fuera así, este continuo estigmatizar y atacar al gran tenedor, que ya se supone que es como casi como un insulto, ¿no? O alguien se tendría que disculpar por tener vivienda y ponerla a disposición de las personas, no quiere decir automáticamente que los grandes tenedores tengan las viviendas vacías. Es que normalmente, en la mayoría de los casos, las tienen alquiladas y las ponen a disposición, ¿no? Entonces, existe en otros países la obligación de poner la vivienda en el mercado. En Holanda, por ejemplo, se hace. Es algo que se puede regular. Habrá que ver cuál es el criterio, qué es realmente una vivienda vacía. Esto es algo que nadie en estos momentos está despejando y obviamente, como os podéis imaginar, una vivienda vacía puede significar muchas cosas según desde qué prisma lo veas. O sea que eso habría que aclararlo. Y luego, obviamente, yo sí que considero que alguien que está teniendo una vivienda vacía durante años y no la dedica a su fin, que es la de que pueda ser alquilada o que pueda ser utilizada, pues sí que deberíamos tener un debate sobre ello. Pero volvemos a lo que comentabais al principio. Estas son medidas que al final van a conseguir aligerar un poquito y podrá salir alguna vivienda, como las famosas 16 viviendas de la expropiación, pero no es la manera más eficiente como para atajar el problema rápido, porque lo que necesitamos aquí es velocidad y escala en las acciones. Si nos enmarañamos en este tipo de cosas y perdemos el tiempo, como con la limitación de compra por no residentes, lo que estamos haciendo luego es no arreglar el problema y generar más espacios de conflicto donde lo que tendríamos que tener es consenso. Continuamos, Andrés. Déjame dar un último apunte. Estamos muy pendientes hoy del tiempo. En estos momentos la Dirección Insular de Carreteras del Consejo de Mallorca ya comunica en estos momentos que ha cerrado varios tramos de vía a la Serra de Tramuntana por acumulación de nieve. Recordemos que no son ni las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía se activa el aviso rojo por riesgo extremo por nevadas en la Serra de Tramuntana y en estos momentos última hora, en estos momentos tenemos los tramos de los kilómetros del 7 al 15 de la MA 2130 cerrados, Kei-Marilluc, del kilómetro 645 de la MA 10 Pollença-Lluc-Solle también está cerrado ya por nieve. También tenemos cerrado la MA 2140 de Sequelobra. Recordemos que la borrasca Juliet activará en unas horas a partir de las 12 del mediodía el aviso rojo por riesgo extremo por nevadas en la Serra de Tramuntana con una cota de 0 a 200 metros. Como tú decías, Andrés, podríamos ver nieve en unos minutos o en unas horas a pie de calle. Más preguntas, Andrés. Sí, bueno, yo le preguntaría al señor Haslén si no cree él que, bueno, no cree, yo creo es así, ¿no? Desde algunos sectores de algunos partidos políticos se estigmatiza un poco el tema de y se introduce un matiz perverso, ¿no?, en el tema de la vivienda, como si la vivienda supusiera un consumo de territorio, que lo es, pero estamos hablando de que hay muchos solares y mucho terreno todavía urbano y urbanizable, que es ahí donde habría que construir y que eso no estamos hablando de consumir terreno protegido ni territorio rústico, pero que sí que se introduce ese matiz y
y esa cuestión, si considera él también que ocurre y que sucede eso. Yo pienso que a estas alturas, y viendo lo que pasó la semana pasada, en el cual un lunes el PSIC dice que la limitación de compra de los residentes es un engaño públicamente, y al día siguiente, en sesión plenaria, de repente lo apoya, nos da una indicación hasta qué punto hay un control por los socios de gobierno del PSIC en cuanto a todo lo que tiene que ver con vivienda. Entonces, es cierto que está la protección del territorio, pero por el otro lado se ha estado haciendo una política muy dura, que realmente lo que estaba intentando conseguir es limitar o reducir el crecimiento de población en Baleares, algo que va a ser bastante complicado de conseguir, y desde luego que el urbanismo no es la herramienta, ¿no? Todos nos acordaremos del famoso decreto 9 de 2020, bueno, en medio del COVID nos saca una argumentación un poquito extraña diciendo que para proteger la salud y el medio ambiente pues tenemos que cambiar normativas, quitar urbanizables y quitar vivienda del medio, ¿no? Entonces eso borra 20.000 viviendas que hubiéramos necesitado, ¿no? Y esto ha sido la tónica, borrar, eliminar, reducir y entorpecer. Y esto tiene un efecto directo sobre el coste de las cosas. El propietario de un solar en estos momentos lo que está haciendo normalmente es jugar con el precio y empujarlo hacia arriba, porque sabe perfectamente que la limitación y la prohibición le está ayudando con esto. Por lo tanto, desata una especulación como nunca lo hemos visto aquí. Andrés. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que las ocurrencias, en vez de ayudar, lo que hacen es encarecer el precio de la vivienda, ¿no? Sí, es así. Y estos golpes de timón sobre unas bases jurídicas no existentes de último momento no van a ayudar. Y a pesar de ello, pues aquí el sector está todo a una. Al final, el sector quiere crear vivienda para la población residente en Baleares. Nuestra empresa también le encantaría poder estar actuando allí, y esto va a ser el objetivo. Gane quien gane las elecciones, tenemos que darle una vuelta a esto, pero va a requerir de un esfuerzo y una dedicación muy grande. Y si vamos a continuar politizando el tema de la vivienda, utilizando la manera que se está haciendo en los últimos 4 años, pues vamos por muy mal camino y no le estamos haciendo ningún favor a la gente que vive aquí. Claro, conciso, muy contundente, presidente de Avini, Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, Hans Lenz. Le voy a hacer que me diga un titular. Si pudiera escoger a día de hoy para que se empezara por alguna parte, ¿a lo alto o a lo ancho? A lo alto. Desde luego que tenemos que crecer en altura. Tenemos la oportunidad de hacerlo. El Plan General de Palma no lo tenía previsto en la medida que debería ser, y a ver si podemos hacer ese trabajo de verticalidad. Presidente, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerle, y la verdad que tener invitados como usted que hablen claro, sin miedos y sin tapujos, es a veces tarea difícil, y con usted ha sido un placer. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego, buenos días. Andrés Lasaga, ¿te atreves a darme 2 titulares de la entrevista que nos ha dado el presidente Hans Lenz? O sea, es que ha sido muy contundente. Sí, bueno, lo que yo lo resumiría en que llevamos 8 años perdidos en materia de vivienda, y que hay que dejar la propaganda en un asunto como este y ponerse manos a la obra, pero con medidas realmente eficaces para resolver este problema. Lo ha dicho él, gane quien gane. Aquí habría que hacer un acuerdo de Estado, que todos los partidos se pongan de acuerdo y que empiecen a ponerse sobre la mesa medidas necesarias, porque si no, bueno, estamos en un asunto muy problemático para muchísima gente. Te la compro a la propuesta, le compro la propuesta al presidente Hans Lenz. Ahora, es una utopía ver a Més per Mallorca, PSI, PP y Vox firmar un pacto de Estado con algo tan esencial como es el interés general de los ciudadanos de Baleares, como es la vivienda. Desgraciadamente, no va a ser, no lo veo. Sí, bueno, porque la política está montada así, ¿no? Lo decíamos el otro día. Yo creo que
bueno, el partidismo y la ideología al final obstruyen e impiden la política útil, ¿no? Que al final es la que reclaman los ciudadanos y la que en cuestiones como esta es necesaria para resolver los problemas. Un placer, Andrés Lasaga. Muchas gracias. Seguim. Bueno, nada más continuar. Son las 10, vamos a publicidad. Son las 10 de la mañana, tocan las 10. Este 27 de febrero del año 2023, Grup 4 de Comunicació.